días, mis hermanos, el Señor les bendiga. Feliz domingo, gracias por su compañía. Le invito a abrir su Biblia en Primera de Reyes capítulo 15. Vamos a estar estudiando todo el capítulo que lleva por título Reinado de Abiram, aunque vamos a estar viendo el reinado de otros reyes de las tribus del norte y uno de la tribu del sur. Comenzamos leyendo nuestros versos de partida, como siempre, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así su palabra. En el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiram comenzó a reinar sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maca, hija de Abisalom, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna otra cosa que le mandase se había apartado de todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Oremos en esta mañana. Padre que estás en gloria, Señor mío y Dios mío, aquí estamos, Padre bueno, delante de tu soberana presencia, agradecidos, Señor del cielo. No podemos expresar, maravilloso Dios, nuestra gratitud. Señor, has bendecido nuestra salida y nuestra entrada. Señor del cielo, has provisto a nuestra mesa pan, maravilloso Dios. Nos has dado el techo, nos has dado el abrigo. Señor del cielo, gozamos de salud, maravilloso Dios. Tenemos un trabajo, Señor mío y Dios mío, que nos bendice, Padre Santo, por tu misericordia, Señor. Todo esto te lo debemos, Señor. Reconocemos que somos deudores, Padre bueno. Queremos aprender más de ti, por eso estamos aquí, Señor del cielo, abriendo las páginas, Señor del cielo, de tu palabra, Señor, esperando que tu Espíritu Santo nos hable, nos consuele, nos ministre y nos enseñe, Señor mío y Dios mío. Te pedimos en esta hora que tomes control desde principio a fin y seas tú como siempre nuestro Maestro. Todo esto lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor, y todos decimos amén, gloria al Señor. En el capítulo anterior miramos que Jeroboam comenzó a cosechar el fruto de su pecado. Dios le habló por segunda vez a través del profeta Ahías, exponiendo claramente su pecado de idolatría. Dios le había hablado con palabras suaves anteriormente. Dios le habló a través de ese profeta joven, quien vino a exhortarlo acerca de su idolatría, profetizando en contra del altar al cual él se estaba preparando para ofrecer incienso. Miró el poder de Dios, su mano se le encogió, sin embargo el Señor en su misericordia le sanó. Dios hablándole a su vida, Dios esperando que hubiera un arrepentimiento, y no lo hizo. Miramos que el Señor le habló con palabras más fuertes, y dijimos que esas palabras fueron a través de la enfermedad de su hijo, que enfermó de muerte. Miramos que en su necesidad y en su aflicción, él envió a su esposa disfrazada de otra mujer para que fuera al profeta Ahías, que curiosamente aún vivía en el reino del norte, en un lugar remoto llamado Silo, que anteriormente había sido la capital del reino, o donde se reunían a adorar al Dios verdadero. Ahora miramos en ese capítulo 3 profecías: 1, que el niño moriría; 2, que su descendencia desaparecía; y 3, que la nación iría en cautiverio. 3 profecías que serían dadas, 2 de ellas a corto plazo. Una de ellas, que al entrar la mujer de Jeroboam a la ciudad o a su casa, el niño moriría. Así fue, ocurrió. Segunda profecía, que la posteridad o la genealogía de la semilla de Jeroboam desaparecería, y vamos a ver en este capítulo que esa profecía se va a llevar a cabo 5 años después de que el profeta Ahías la habló. Y vamos a mirar
que la nación va a cautiverio aproximadamente unos 50 años más adelante de que el Señor da esa profecía. Vamos a ver la tercera parte cumplida en este capítulo. Vamos a mirar cómo desaparece la familia entera de Jeroboam, así como el profeta se lo habló. Dios nos habla de muchas maneras y Dios nunca trae destrucción o juicio sobre la vida de una persona sin antes avisarle, y Jeroboam fue avisado y no se apercibió de lo que le habían dicho. Ahora vamos a ver los sucesores de los dos reinos. Vamos a estar yendo de norte a sur para hablar del reinado de cada uno de ellos y espero no confundirlo, así es que con la ayuda de Dios y con la dirección del Espíritu Santo vamos a comenzar este estudio. Capítulo 1 dice: en el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maca, hija de Abisalom. En el capítulo anterior leímos que Jeroboam reinó por 22 años y este es el reino del norte, pero aquí va en el año 18 de su reinado, por tanto le quedan aproximadamente 4 años de vida a Jeroboam antes de que desaparezca de la escena. Miramos que su hijo reina solamente por 3 años, de nombre Abiram. Verso 3 dice así: y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David su padre. Estamos hablando de Roboam. Ese fue el que desapareció de la escena y no caminó rectamente como lo hicieron sus antepasados. Recordamos que el bisabuelo Salomón se entregó al pecado de idolatría y complació a sus muchas mujeres haciéndoles altares de adoración pagana en Jerusalén. Después de ahí le siguió su hijo Roboam, el cual también se le dividió el reino y tampoco hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. Ahora miramos a reinar a este personaje que aquí la palabra de Dios nos dice que tampoco hizo lo recto delante de Dios como lo hizo David. Y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David su padre. Esta es la segunda vez que leemos que Dios declara acerca de David que anduvo conforme al corazón de Jehová. Esto es en lo referente a la idolatría. David jamás se inclinó a la adoración de otros dioses paganos, pero sí menciona su falla. La falla que Dios le contó como pecado a David fue el pecado que cometió con Betsabé y el asesinato que orquestó para el esposo de Betsabé. Lo leemos aquí, dice el verso 4: mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sentándose y sosteniendo a Jerusalén, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Como dije, el Señor no le tomó sus fallas en cuenta, excepto este pecado que cometió con Betsabé y el haber atentado o asesinado al esposo de Betsabé. Este pecado más adelante miramos, ¿verdad?, que David se arrepiente de todo su corazón, que mientras estuvo callado con ese pecado en su corazón no prosperó, al contrario, se deprimió y físicamente también se envejeció. Sin embargo, en el momento que pidió perdón por ese pecado, el Señor lo restauró. Y hablando de la idolatría, fue un hombre íntegro delante de Dios. Dios lo declara 2 veces
en su palabra acerca de su integridad. Ahora, vamos a comenzar a mirar el deterioro espiritual en los dos reinos a causa de su infidelidad, a causa de entregarse a la idolatría. Lo que hemos podido ver a través de estos capítulos que hemos estudiado es que Jehová, Dios de los ejércitos, el verdadero Dios, detesta la idolatría, este pecado que atrapa a la gente y que los desvía del verdadero Dios. Y por este pecado tan serio, Dios trae juicio sobre estas naciones. Dice, hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida. Curiosamente, en la historia del hombre miramos más dificultades en las tribus del norte y del sur, o el sur contra el norte. Miramos en Corea hay división entre el norte y el sur. En este país hubo división anteriormente entre el norte y el sur. No vemos tanta división entre el este o el oeste, pero sí miramos entre el norte y el sur. Eso es historia. Verso 7 dice, los demás hechos de Abiam y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Hubo guerra entre Abiam y Jeroboam. Como dije, le quedaban 4 años a Jeroboam de su reinado, y Abiram solamente reinó por 3 años, le queda 1 año más a Jeroboam antes de morir o antes de pasar a la historia. Ahora, vamos a estar estudiando los reyes de Judá en primera y segunda de Crónicas. Vamos a estar mirando que van a estar reinando paralelamente en los dos reinos, pero no vamos a tener tantos detalles de la tribu de Israel o de la tribu del norte, sino que vamos a estar estudiando más los reyes de Judá, aunque en este capítulo miramos varios reyes del norte. Verso 8 dice, y durmió Abiram con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David, y reinó Asa su hijo en su lugar. Ahora estamos en el reino de Judá. Ahora, Asa, vamos a mirar que cambió de patrón. Ya no siguió el camino de sus antepasados o el camino de su bisabuelo, de su abuelo y de su padre, sino que trata de enderezar el mal que Roboam había hecho en la nación, y que también Abiram hizo, ¿verdad? Lo malo, no siguió el camino de David, de donde venía su linaje. Vamos a ver un poco del reinado de Asa. Dice el verso 9, en el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maca, hija de Abishalom. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Podemos ver a Asa reversando el mal que sus antepasados habían hecho. Removió lo que su padre había permitido en la nación, la idolatría, los becerros la idolatría y los sodomitas, los hombres prostitutos que habían aparecido en la tribu de Judá. Un pecado muy grande, y recordamos, como dije, que los benjamitas eran parte del reino de Judá, los cuales tenían tendencia a esta práctica homosexual, pero en el reinado de Asa, él tuvo el valor de mandar quitarlos, junto con la adoración a los ídolos, pero no quitó sus altares o sus lugares altos. Dice también, privó a su madre Maca de ser reina, madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además, deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Ser la reina es un privilegio, ya sea la madre del rey o la esposa
del rey, y con todo privilegio hemos dicho que viene cierta responsabilidad. Esta mujer no estaba dando testimonio, se hizo un ídolo del dios de la fertilidad, y su hijo, ¿verdad?, no le perdonó su pecado, le mandó derribar su ídolo. Esto nos enseña que cuando nosotros tenemos un privilegio delante del Señor, ser reina es un privilegio, tenemos que caminar rectamente delante del Señor. De lo contrario, hay que sentar a las personas. Aquí este rey sentó a su madre, le quitó el privilegio de ser madre reina. Si quieres ser idólatra, pues no vas a ser reina, porque estás cometiendo una falta delante de Dios. Gloria al Señor. Verso 14 dice, sin embargo, los lugares altos no se quitaron. O sea, quitó los altares, pero los lugares altos en los cuales se daban cita para sus orgías, para su adoración a sus reyes paganos, incluía el acto del sexo, el cual terminaba en embarazos no deseados, que al año eran sacrificados a estos dioses. Era una práctica detestable delante de los ojos de Dios. Ahora se le llama aborto. De esa manera se deshacen de los hijos de fornicación y de adulterio, cosa que también Dios sigue detestando. Dice, con todo el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. También metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado y lo que él dedicó, oro, plata y alhajas. Leemos algo importante en este verso, que su corazón fue perfecto delante del Señor. Aunque comenzó una reforma y no la terminó, una reforma espiritual, de cualquier manera Dios miró su corazón, que era recto, cosa que eso fue algo honroso e importante ante los ojos de Dios, y benefició a la nación entera. Ahora, metió los utensilios, los que no se habían robado los egipcios, porque recordamos que vinieron y saquearon el reino de Judá durante el reinado de Roboam, su padre o su abuelo. Dice, a la alianza de Asa con Ben-Hadad. Hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Baasa es el rey del reino del norte, Israel, y Asa es el buen rey que está reinando en las tribus de Judá, las tribus del sur. Dice, todo el tiempo de ambos. Y subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y edificó a Rama. Ahora comienza la guerra civil entre esta nación, porque todos son hermanos, solamente que están divididos entre el norte y el sur. Nótese que Baasa es ahora el rey de Israel, de las tribus del norte. Murió Jeroboam y tomó su lugar. Hay otros dos personajes que toman el lugar, y después aparece Baasa en la historia. Y dice, y edificó a Rama para no dejar a ninguno salir ni entrar, a Asa, rey de Judá. Este Baasa sitió la ciudad de Rama para prevenir a la tribu de Judá que recibiera supplies, o ¿cómo se podría decir? Comestibles del otro lado del norte, para excomunicarlos, o comenzó a sitiar esta ciudad para cortar el paso o los comestibles que generalmente entraban del norte, y esto era para controlar a Jerusalén. De esta manera quería el rey del norte subyugar al rey Asa del sur, pero recordamos que el Señor estaba con Asa. Verso 18 dice, entonces, tomando Asa toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros de la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, otra vez, eso me refiero al dinero que se quedó, que no se llevó a Egipto porque lo saquearon, dice, los entregó a sus siervos, y envió al rey Asa a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón, hijo de Gesión, rey de Siria, el cual residía en Damasco, diciendo,
haya alianza entre nosotros como entre mi padre y el tuyo. He aquí yo te envío un presente de plata y de oro. Ve y rompe tu pacto con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí. Y Ben-Hadad consintió con el rey Asa y envió los príncipes de los ejércitos que tenía contra las ciudades de Israel y conquistó Aijón, Dan, Abel Bet-Maca y toda Sirenet. Cuando decimos Sirenet nos referimos al área del lago de Galilea o el lago de Genesaret o el mar de Galilea, ¿verdad? De agua dulce. Dice, con toda la tierra de Neftalí. Básicamente lo que está pasando aquí es que Asa está en guerra con Baasa, rey de Israel, y Asa manda a pedirle al rey de Asiria que ataque a Israel por el lado del norte, donde se encuentra la tribu de Dan, y las alturas de Golán, y empiece a tomar territorio para distraerlo, porque él está en el otro extremo reconstruyendo el muro para evitarle el paso a Asa y a las tribus del sur. Ahora, su plan fue efectivo, resultó como Asa lo había planeado, porque Baasa, para poder ir y defenderse de Siria al otro extremo de la nación, desatendió la ciudad que estaba reconstruyendo o el muro que estaba reconstruyendo y dejó ahí con todo el material, ¿verdad?, que se estaba usando para la reconstrucción, y se fue a defender porque este personaje Ben-Hadad, rey de Siria, le estaba atacando por el otro extremo de la nación. Ahora, esta fue una estrategia muy inteligente que funcionó o que le trabajó, pero yendo a el libro de los Reyes, está en el Segunda de Reyes, no nos da. Aquí en el libro de Reyes no nos da mucha explicación de este acontecimiento, pero yendo a Crónicas, ahí vamos a aprender que el Señor, ¿verdad?, se molestó con Baasa acerca de esta estrategia, porque en su estrategia fue y pidió ayuda del brazo de carne en vez de pedir ayuda del Dios de Israel. Ya lo vamos a leer con más detalles cuando lleguemos a las Crónicas. El Señor usa al profeta Ananías para reprenderlo por poner su confianza en el hombre antes que en Jehová, el Dios vivo. Y leímos que comenzó su reinado limpiando el reino, tuvo su reforma espiritual, pero en Crónicas capítulo 14, vamos a leer del verso al 15 más adelante, que después de que comenzó a reinar vino un ejército de Etiopía contra Asa y Dios lo ayudó, lo libró de sus enemigos. Él ya había visto la mano de Dios. Aquí en el libro de los Reyes no lo leemos, pero en Crónicas está esa historia, y Dios le dio la victoria. Él ya había visto a Dios obrar. Sin embargo, en vez de confiar en Dios, que Dios lo iba a librar de Baasa, rey de Israel, fue y se contrató a Siria, que asalariados vinieron y atacaron a Israel, y fue la estrategia buena al verlo aquí en Primera de Reyes, pero el Señor lo reprendió en Crónicas. Oyendo esto, Baasa dejó de edificar a Rama y se quedó en Tirsa. Entonces el rey Asa convocó a todo Judá sin exceptar a ninguno, y quitaron de Rama la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y edificó el rey Asa con ello a Gibea de Benjamín y a Mizpa. Aquí miramos que el rey promulgó un edicto que todo hombre sin excusa se presentara a ayudar a quitar todo el material o el escombro que había dejado ahí en la ciudad Baasa,
y con ese mismo material reconstruyó 2 ciudades importantes en el reino del sur. Ahora vamos a mirar la muerte de Asa. Los demás hechos de Asa y todo su poderío y todo lo que hizo y las ciudades que edificó no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y sí, ahí está su historia, la vamos a leer y vamos a aprender muchísimo de este hombre Asa, porque vamos a ver más detalles de su reinado más adelante. Mas en los días de su vejez se enfermó de los pies, esto fue su muerte, y durmió Asa con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Josafat su hijo. En Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 12, leemos, ¿verdad? Lea conmigo el verso 12. En el año 39 de su reinado, recordamos que Asa reinó por 41 años, enfermó gravemente de los pies. No sabemos si tenía elefantitis o había muchas enfermedades de las cuales no había tratamiento en ese tiempo, pero Dios sí podía sanarlo. Y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino que a los médicos, y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. La implicación de lo que leemos aquí en este verso es que si hubiera buscado la ayuda de Dios, Dios le hubiera sanado, pero no buscó la ayuda de Dios, buscó la ayuda de los médicos y obviamente no lo pudieron ayudar. Mucha gente se basa en este verso hoy en día para enseñar a otra gente que no vayan al médico porque esto le pasó a Baasa, ¿verdad? Hay que saber cuándo usar nuestro sentido común. Si usted tiene suficiente fe para ser sanado, siga esperando en el Señor. Pero si usted está enfermo de muerte y el Señor quiere usar un médico para sanarlo, pues vaya a ver a un médico, ¿verdad? Esa es la recomendación. En el caso de Asa, desagradó a Dios porque no buscó en ningún momento la ayuda de Dios cuando Dios estaba dispuesto a ofrecérsela. Y durmió Asa con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Josafat su hijo. Y más adelante vamos a mirar el reinado de Josafat, que también fue un reinado próspero y un reinado agradable delante de Dios. Ahora, reinado de Nadab. Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en los pecados con que se hizo pecar a Israel. Miramos que este personaje que tomó el reino después de Jeroboam tampoco hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Y vamos a ver que no duró mucho la profecía que Ahías había hablado a Jeroboam. Aquí la vamos a ver cumplida. Dice: y Baasa, hijo de Ahías, el cual era de la casa de Iscar, conspiró contra él y lo hirió. Y lo hirió Baasa en Gibetón, que era de los filisteos, porque Nadab y todo Israel tenía sitiado a Gibetón. Lo mató pues Baasa en el 3er año de Asa, rey de Judá, y reinó en su lugar suyo. Cuando él vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam, sin dejar alma viviente de los 2 de Jeroboam, hasta raerla, conforme a la palabra que Jehová habló por su siervo Ahías silonita. Vemos, ¿verdad?, que en el tiempo que comenzó a reinar Asa, después de que murió Roboam, le quedaban 4 años de vida a este personaje Jeroboam. Después de ahí, ¿verdad?, reinó su hijo. Al segundo año del reinado de Asa reinó por 3, y ahora miramos al otro que reina por 3 años o 5 años en cumplirse la profecía que Ahías dio de que la familia de Roboam desaparecía a causa de su pecado de idolatría.
por los pecados que Jeroboam, dice aquí, había cometido y con los cuales hizo pecar a Israel, y por su provocación con que provocó y enojó a Jehová, Dios de Israel. La idolatría es de tomarla en serio. Este es un pecado que desagrada a Dios y es un pecado que lleva al infierno, a la perdición. Renunciemos a todo ídolo que tenga en su vida o en su casa. Los demás hechos de Nadab y todo lo que hizo no está inscrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Este conflicto, ¿verdad?, no se resolvió. La guerra continuó entre ellos. Verso 33 dice: y en el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel en Tirsa, y reinó 24 años. A Asa le tocó ver la muerte de Baasa, ¿verdad? Porque recordamos que Asa reinó por 41 años. Aquí estamos viendo reyes que reinaron a la par de él o paralelamente en el reino del norte y que murieron conforme a la palabra que Dios había hablado. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová Baasa, y anduvo en el camino de Jeroboam y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Baasa no era descendiente de Jeroboam, fue al que Dios usó para eliminar la semilla de Jeroboam conforme la palabra de Dios lo había hablado. La palabra de Dios es fiel y verdadera y se cumple porque Dios lo ha hablado, dice su palabra. Oremos para ser despedidos. No le culpo, ¿verdad? Si no le gusta la historia, debe tener pasión por ella y desear aprender, porque en verdad a veces es un poco confusa. Vamos a orar para ser despedidos. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque nos das, Señor del cielo, el deseo de estudiar tu palabra. Señor, pones en nosotros hambre y comezón de oír tu palabra. Señor del cielo, permite que seamos edificados a través de este estudio, Señor, y que recibamos, Señor del cielo, nueva bendición y nueva revelación de tu Santo Espíritu. Bendice a tu pueblo, Señor, ahí donde se encuentra. Suple para sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Todo esto lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesús, nuestro amo, dueño y Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan un feliz día de la independencia y celebren responsablemente. Dios les bendiga.